La cátedra extraordinaria Gloria Contreras en danza y sus vínculos interdisciplinarios, que forma parte de la dirección de danza de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, les da la más cordial bienvenida al diálogo con nuestro queridísimo Juan Pablo Villa, titulada Prácticas de recuperación artística, vibración cultural de la esperanza en el canto, la poesía y la lengua, en el marco del programa México 500 de la UNAM. Pues es un honor presentarles a Juan Pablo Villa, quien es artista vocal, compositor e intérprete mexicano que centra su obra en la improvisación vocal, la música tradicional de México, la canción de autor y la música de cámara. Toca diversos instrumentos y maneja la voz con diferentes influencias de cantos, buscando la improvisación y exploración vocal con el uso de procesadores multiefectos y objetos. Su propuesta musical es poco convencional y completa y se integra dentro de una corriente de vanguardia musical en México que busca expandir las posibilidades sonoras. Dirige el proyecto Coro Acardenchado en la actualidad y ha creado diversos proyectos con artistas, entre ellos Arturo López Pío, creador del Cinemano, Malcine, con Hernán Heck y Carlos Maldonado, Cuatro Minimal y Proyecto Multicultural México, Japón, Corea, con los músicos Chang Yeho, Sakaki Mango, Fernando Vigueras y Cine a Mano, y con Xolo al lado del poeta Mardonio Carballo. Ha trabajado en la creación de música original y música en vivo en los ámbitos dancísticos, teatral y cinematográfico. Esto es un poco de su semblanza. Y bueno, justamente hablando del canto como acción para la recuperación y preservación de la lengua y los tránsitos culturales, pues este pasa por el cuerpo también como una raíz que atraviesa la tierra, a mi parecer, ¿no? Potente, resiliente. Y en ese sentido, Juan Pablo Villa ha gozado desde la música de las sensaciones cardenches y otras expresiones, la memoria de la vida, de la despedida, del placer, del amor, de la danza, de lo tan despierto en la corporeidad de las palabras y los sonidos. Y pues bueno, en este diálogo nos compartirás, Juan Pablo, tu camino sensorial entre las lenguas que siguen vibrando dentro y profundamente de nosotros. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por estar Muchísimas aquí. gracias, muchas gracias y pues muy contento de poder compartirles pues lo que se tenga que compartir en esta charla con un título muy interesante y pues bueno, les estaré platicando un poquito lo que vaya surgiendo sobre mi trabajo y sobre mi experiencia y en fin, Claro, pues muy contento. Gracias por la invitación y a pues bueno, darle. a darle, comencemos. Comencemos. Juan Pablo, ¿qué te parece si nos cuentas justo cuál ha sido, antes de entrar específicamente al ámbito de los cantos cardenches y tu investigación al respecto, cuál ha sido tu relación con el canto? Digamos, ¿cómo lo has encarnado? Para ti, ¿qué es el trabajo vocal? También como, pues, una manifestación de lo corporal, ¿no? Sí, em, bueno, pues adentrarme ahí, pensar en la voz desde el cuerpo, pues me remite pues a mi infancia. Básicamente conocí mi voz en movimiento. Yo fui un nadador activo, eh, pasaba las tardes entrenando. Éramos nadadores de alto rendimiento y a la par tocaba el piano. El canto, pues siempre lo he tenido desde pequeño, pero había algo que se relacionaba entre el movimiento y mi voz y debajo del agua, ¿no? Entonces el elemento del agua es muy importante para mi crecimiento como ser humano, en todos los sentidos. Entonces, eh, eh, mm, es decir, la parte del movimiento siempre ha estado muy cerca de mí. Después tuve contacto, yo vivía muy cerca de la FES Zacatlán y empecé a tomar también clases de danza con Vicente Silva, que tenía ahí
no sé si la siga teniendo o no, pero ahí pues tenía un laboratorio de entrenamiento en donde conocí pues a Carlos Martínez, que es un bailarín pues que todos queremos, consolidado, etcétera. Vicente Silva como una referencia también de la danza contemporánea en México. Y, y compartíamos mucho el movimiento y la voz, ¿no? En ese entonces. Mi siguiente encuentro, digamos, ahorita voy a hilar todos, pero mi siguiente encuentro ya directamente con la voz y el cuerpo lo tengo con Eber Russell, en donde me manifiesta ya como la necesidad del movimiento, y el siguiente encuentro que tengo es con el Roy Hart Theatre en Francia, que es una técnica en donde se asume la voz y el cuerpo como una sola cosa, ¿no? En donde pues, los ejercicios son prácticamente de movimiento, en donde se va incorporando la voz, ¿no? Eh, Parte de mi trabajo creativo se basa en el movimiento mismo de mi cuerpo físico, es decir, yo camino y pienso corporal y vocal, ¿no? Luego, pues ya viene la parte, digamos, a grandes rasgos es eso, pero bueno, luego viene ya la parte fina, que es cómo yo abordo, pues a través de estas experiencias que he narrado, pues la encarnación de la voz, digamos, ¿no? Eh, y siempre regreso un poquito a mis inicios. Es el cuerpo, la respiración agitada a través del ejercicio, el control del aire, el control de mi diafragma y de mi respiración dentro del agua, y al mismo tiempo la emisión vocal, ¿no? Esta emisión vocal se da a través de la nariz. Si todas las que nos escuchan han nadado, pues bueno, uno respira por la boca y eh, exhala por la nariz. Esto pude comprender muchos de los fenómenos vocales a través de esta práctica, porque pues mi voz simplemente se conectaba en los resonadores de una manera muy natural, y mi respiración siempre estuvo, pues digamos que estuve practicando estas respiraciones como de cantante, pero a través del ejercicio físico, ¿no? Entonces, eh, no lo digo mucho, pero sí me considero un atleta también de la voz, digamos, ¿no? Después lo comprendí porque las prácticas que empecé a hacer a través de las técnicas extendidas de la voz, que es, digamos, para que lo podamos entender, eh, formas poco convencionales de utilizar el instrumento, o sea, la voz en este caso, ¿no? Como si un chelista volteara su arco y tocara con la parte de la madera en vez de la parte de las cerdas, ¿no? Entonces, eh, lo que yo hago aquí pues es empezar a explorar mi voz, y lo que encuentro es mucha conexión con esta parte atlética, ¿no? Con esta parte de condición física que permite observar de una manera eh, más cercana el proceso del cuerpo, eh, reflejado en, pues, en lo que haya estado yo practicando con la voz, ¿no? Estas técnicas extendidas, pues muchas de las que yo utilizo trabajan en demasía con la respiración, es decir, respiraciones agitadas que podrían estar exhalando e inhalando de una manera muy veloz, y que, pues evidentemente, una, pues es no hiperventilarte; dos, es poder controlar perfectamente el aparato fonador y el aparato respiratorio, y entonces se empiezan a conectar estos dos universos de los que yo vivía empapado todo el tiempo. Era una exigencia con el piano y una exigencia con la natación por parte de mi mamá y de mi papá, ¿no? No recuerdo que hayan presionado tanto de que yo hiciera tareas, ¿no? De la escuela. De hecho, como que pierdo el recuerdo de si hice tareas o no en mi vida en ese entonces, porque era una cuestión de ligar el piano con las prácticas de natación y la voz con la que siempre estuve conectado. La voz, pues conozco mi voz cantada desde que tengo recuerdo. Y pues mi mamá cantaba, sus hermanas cantaban, nosotros repetíamos lo que cantaban, cantaba lo que escuchaba en casa, lo que a mí me gustaba.
En fin, entonces la relación que tengo con la voz pues es genuina, es intuitiva, es una conexión que viene desde la infancia, con una cercanía también a los conceptos de afinación, ritmo, etcétera, etcétera, de una manera intuitiva que voy copiando. Entonces, bueno, pues ya voy juntando un poquito toda la masa, ya vi que están escribiendo ahí cosas, pero entonces se encuentra la voz con el piano y se encuentra también con el ejercicio físico, ¿no? O sea, siendo como esta parte pues atlética, ¿no? Que la natación pues es eso, ¿no? O sea, digamos que es deporte, no encontraba yo tanto arte ahí más que cuando me permitía yo hacer mi propio nado sincronizado, ¿no? Que, me, que hasta la fecha me sigue encantando hacer mis cosas dentro del agua y trabajar la respiración y trabajar la apnea. Soy fanático de buscar diferentes formas de apneas. En fin, nunca se despegó como la cuestión de la respiración y el cuerpo y ahora hay un reflejo vivo con lo que me caracteriza como artista, ¿no? Que pues me considero un artista vocal, ¿no? Y un artista con una cercanía con este maravilloso instrumento, además de la composición y la producción y demás, pero sí, mi conexión con la música es específicamente con la voz. Y bueno, pues contesto como a grandes rasgos y tomando bastante el tiempo de la entrevista para que empiecen a surgir como preguntas, dudas y demás y que podamos también profundizar un poquito más al respecto. Ahí, Juan Pablo, que mencionas esta parte intuitiva que es patente, ¿no? En tu propio quehacer de artístico, de cantar, pues, me gustaría que nos hablaras sobre la improvisación, también como una experiencia estética compleja del cuerpo, en la que tiene mucho que ver también con la gestualidad, ¿no? Con el gesto, con los movimientos y cómo digamos, el instrumento o la manera en que se articule la sonoridad en términos corporales va determinando también esta proyección de lo sensible. Mm. Entonces, justo me gustaría como abordar por ahí de la improvisación y cómo vas uniendo con lo que acabas de comentar, por supuesto. Um, yo fui un pianista clásico, es decir, yo me atenía a lo que decía la partitura y pues digamos que eso es lo que se formó dentro del piano. Encontré un poquito más de libertad, digamos, en ese sentido con la guitarra y empecé a hacer canciones desde muy chico, desde muy chico. Tengo muchas canciones compuestas desde los 13 años y, pues que lograba cantar frente a un público, a mis amigos, lo que fuera. Hasta los 18 años empiezo ya a tener presentaciones con mis propios cantos y te comento esto porque gracias a las canciones llegué a un lugar que se llama el Café Yazorca con Germán Bringas. Y yo vivía en el área de satélite, específicamente en Lomas Verdes. Había una especie de cultura inculta, ¿cómo se puede decir? Salvo, pues, gratas excepciones, ¿no? Pero en general se vivía, o sea, había poco que hacer por ahí, lo poco que se ofrecía lo ofrecía la FESA Catlán. Evidentemente viví rodeado también de algunos conciertos de mi prima Gabriela Villaguals, a quien le debo una luz muy brillante dentro de lo que ahora soy. Ellos tenían un grupo que se llamaba la Fontegara, es un grupo de música antigua, sigue vigente, nada más que Gabriela Villaguals ya no toca ahí, ella es toca viola da gamba y pues yo la admiro mucho y la quiero mucho y un concierto que escuché fue como la luz que yo recibí de decir, sí me puedo dedicar a esto, sí quiero dedicarme a esto, yo tenía como 14, 15 años y ahí fue que decidí conscientemente hacerlo. Bueno, encuentro después de este recorrido de mi infancia y adolescencia, este maravilloso lugar me llevó mi hermano, que es médico, pero es un melómano increíble, y me llevó a este lugar, Café Yazorca, y ahí conozco a Germán Bringas, a Francisco Bringas, a Douglas Bringas, los tres músicos, con los tres he tenido que ver. Douglas Bringas fue mi maestro de piano en la Nacional de Música, y con Francisco y con Germán, pues he grabado discos. Pero bueno, ahí yo conocí
este lenguaje de la improvisación libre. Encontré cantantes que en mi vida imaginaba que existían, y encontré también música eh, a través de la disquera SM y después a través de Sadik Records y Winter and Winter, creo que sí se llama así esa disquera. eh, pues empecé a conocer a otros músicos, otro lenguaje, otra forma de abordar. Y pues platicaba mucho con Germán, ¿no? Y justo platicábamos de este impulso, de esta sensación como en la boca del estómago a la que le llamábamos rompernos, ¿no? Él me la transmitía de esta manera y siempre había como este impulso como de intentar romperse y a través de ese impulso poder decir con la música, ¿no? Eso quedó ahí durante un tiempo. En mis canciones empecé a incluir algunas partes de improvisación absolutamente libre con los elementos vocales que yo iba encontrando y que iba incluyendo dentro de mis canciones. Pero un buen día dije, ok, salto al vacío, voy a hacer solo conciertos de improvisación libre, a ver qué pasa. Yo ya tenía algunos años explorando mi voz y Germán me dijo, oye, pues hazte un concierto aquí de impro, o sea, olvídate de tus canciones, improvisa durante 40 minutos, ¿no? Y el resultado fue mágico, místico, misterioso, maravilloso. Eh, Había hecho este tipo de prácticas en otro tipo de situaciones, pues que no tenían que ver tanto con la música, sino con una experiencia humana del espíritu, como cada quien lo quiera abordar, en donde pues un poco se cantaba lo que uno iba sintiendo, pero encontrarme en la escena ya haciendo improvisación libre, yo diría en algunas de mis de las semblanzas que se encuentran dicen jazz. La verdad es que no, yo no hago jazz. Yo más bien en todo caso me encuentro con el free jazz, ¿no? Y con los músicos de free jazz y con la improvisación libre. Entonces siempre he abordado bajo esta idea de romperse uno dentro de una sensación en la boca del estómago para como punto de partida, ¿no? Y no lo olvido y no puedo dejar de intentar buscar ahí si es que algo no está sucediendo, siempre otra vez ahondar como en estas sensaciones físicas, ¿no? Estas sensaciones físicas o estos impulsos eléctricos hacen también que el cuerpo reaccione y este movimiento también genera o eh, 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 modifica los sonidos que se van generando, ¿no? Eh, Hay toda una cuestión ahí también, una vez que uno encuentra como estas técnicas y un poco compartir con los grandes maestros y las grandes maestras de aquí de México con los que he podido platicar, desde maestros clásicos de canto formal hasta pues gente como Eber Rossel, Indira Pensado, Sarmen Almond, Rodrigo Ambrís, Carmín Escobar, que es una de mis grandes y favoritas amigas y cantantes de la escena contemporánea en México. Eh, Poder encontrar como sí, o sea, a través del impulso físico o del impulso de la voz, el reflejo en lo otro. Ujú. Es decir, el reflejo de la voz en el cuerpo o el reflejo del cuerpo en la voz. Y no me considero una persona que se mueva mucho en el escenario, es decir, no ando brincando de un lado para otro, pero sí la conciencia del cuerpo está siempre presente, ¿no? Desde la postura, desde lo que está generando, de lo que está necesitando corporalmente cada una de las sonoridades, ¿no? Lo que hacía hace ratito de inhalación y exhalación sonora, eso empieza a modificar muchísimo la postura del cuerpo para poder, lo que ya había mencionado, no hiperventilarte, poder mantenerlo a un tempo. Obviamente esto pues lleva entrenamiento en casa, ¿no? Pero a nivel escénico, lo que me gusta justo que pase es que estas impulsos eléctricos se vean reflejados en lo que está pasando ahí, que en mis términos intuitivos, autodidactas, etcétera, pues simplemente me indican que la conexión se está haciendo, que una conexión con el adentro y que entonces puede llegar al afuera, es decir,
al público que lo esté recibiendo, ¿no? Sí. No, está interesantísimo esto porque, o sea, no sé, me lleno como de imágenes con todo lo que has dicho, porque en efecto tu conexión con el agua, con la voz, con ese punto también de quiebre del impulso del cuerpo, me lleva también a una imagen como muy originaria, en donde tal vez estás como en una, regresando a la semilla, ¿no? Como a este ambiente acuoso en donde el cuerpo también se encuentra y genera como una ruptura a otro ambiente, ¿no? En el momento del nacer, ¿no? Quebrando también la voz en grito, en llanto, etcétera. Y no sé, me parece como, me viene esa imagen ahí muy, muy latente y me imagino, bueno, cada vez que escucho tu canto ahora me hace sentido, ¿no? Porque me imagino como ese regreso al origen todo el tiempo. Sí, Sí, me parece muy interesante lo que dices, Raiza, porque sí hay una búsqueda, hay una serie de discos que armó el Germán Bringas que me gusta, que tiene, es un círculo y dice la tradición de los sin tradición, que va dando vueltas, ¿no? Así, la tradición de los sin tradición, la tradición de los sin tradición, taca, taca, taca. Wow, buscar el origen, ¿no? Ya les dije dónde nací y dónde viví mi infancia, ¿no? En un lugar que quiero mucho, muchísimo, sin embargo, del cual tuve que... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Porque hay gente muy valiosa y hay gente muy talentosa con la que sigo trabajando. Ujú. Por ejemplo, vivo Iraida Noriega, ¿no? Que era mi compañera de la escuela. Y Pascual Reyes era mi compañero de banca. Entonces, digo, hay gente con la que sigo colaborando, gente a la que admiro mucho, que viene también de ahí. Hablo de la oferta cultural que tiene este espacio, ¿no? Ahora, pues, gracias al Film Club Café, pues también hubo como un resurgimiento de esa cultura, nada más que a mí el Film Club Café ya me tocó cuando yo ya no vivía ahí, ¿no? Y es un lugar que quiero mucho y que espero que siga vivo porque justo está en el corazón de Satélite. justo ahí frente a las Y torres de satélite. Les mandamos un exacto, abrazo total a Raúl Ojanguren que ha hecho un trabajo maravilloso ahí. maravilloso y creo que es uno de esos bastiones culturales que no pueden desaparecer de esa zona. Exacto, claro. Eh, y más allá de los bares y lugares en donde sí pudimos tocar y demás. Eh, pero bueno, este, quiero regresar a esta parte les platicaba de la tradición de lo sin tradición o esto, ¿no? ¿Cómo buscar yo pues mi vínculo con qué? Con el pasado. Parte de mi familia viene del Líbano y ese vínculo se perdió completamente, se perdió el vínculo con Líbano y se hizo una comunidad muy poderosa aquí en México. Sin embargo, no tengo tanta información, ¿no? No, hay una parte de mí que hierve cuando escucho música, cuando estoy con algún libanés, cuando platicamos, sobre todo cuando comemos y tomamos café, ¿no? Y algún rico postre de la vasta cultura culinaria, pero eso sí se conservó en la familia. Qué maravilla. Eh, pero siempre ha habido una búsqueda de quién soy, de dónde Mm. vengo, qué es mío, qué no es mío. Y es, Y es justamente cómo vas transitando, ahora lo estás mencionando, entre territorios, digamos, tanto los territorios que has habitado y cómo has migrado a otros, pero también de esos territorios que forman parte de tu linaje, ¿no? O sea, que está, digamos, ahí encarnándose. En ese sentido, nos preguntamos, ¿cómo fue que llegaste al canto cardenche? O sea, buscando qué, cómo lo encontraste, qué territorios encuentras en el mismo canto cardenche y bueno, si nos puedes contar justamente en qué consiste el canto cardenche, ¿no? pues es en esta búsqueda como de autenticidad, de origen, de tradición, que pues más bien me pongo a buscar en los diferentes pueblos del mundo, cómo hacen su música,
cómo se mueven, cómo conviven, cómo conectan con ella. Y creo que más allá de la música contemporánea y el free jazz y la improvisación libre, que me gusta mucho escuchar, así como cantidad de música, pero hubo una época en la que puse especial atención con la música de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, mucho de mi canto tiene que ver con los inuits o con las inuits de Norteamérica, con el canto de los tubanos, el canto bifónico, eh, la vasta colección que tiene Lina y Discos Pentagrama de música de nuestro país y es la Fonoteca de Lina. Y son producciones de Conaculta, INA y Ediciones Pentagrama, en donde pude conocer mucho de la música de mi país. Eh, y que finalmente me encanta, porque me encanta en todos sentidos, porque lo que sucede es que hay una conexión entre la tierra, los elementos, la persona, la cultura, y mi búsqueda fue sobre todo por ahí, ¿no? Y después, cómo encontrar eso en mi canto y cómo hacerlo mío de manera que yo no fuera alguien que roba algo de otra cultura, sino cómo hacerla mía y cómo esto pudiera ser genuino, ¿no? Me encontré este disco que se llama Tradiciones Musicales de la Laguna, la canción Cardenche. Esta fue la primera vez que escuché el canto cardenche a través de este disco y a través de un personaje muy importante en mi vida llamado Rafael Pi. Rafael Pi vivió algunos años con los cardencheros de Sapiorís hace 27 años más o menos. Yo lo conocí a los 18 años, tenemos 45 los dos más o menos. Y él traía unas cintas y me puso las cintas y nos presentó Germán Bringas, curiosamente. Pero comenzamos a oír canto cardenche e intentamos cantarlo. Por cualquier razón dejamos de vernos y dejamos de hacer este canto juntos. Pero esa fue la semilla. Rafael Pi fue la semilla del canto cardenche. Seguí encantado con esta música. Los conocí en uno de estos festivales que se hacen en la Ciudad de México, el Olincán, y me acerqué a ellos, pedí permiso de ir a visitarlos y espontáneamente yo ya tenía dos temas al pie de un árbol y yo ya me voy a morir a los desiertos que salieron de una manera espontánea, mágica, no pensada, más bien interiorizada y dije, estos cantos son míos también de alguna manera. No sé cómo, no sé por qué. Busqué raíces, pues mi abuela venía de Piedras Negras, Coahuila, y no sé si eso es razón suficiente para sentir, para haber sentido tan profundamente este canto. Lo que hago es ir a su comunidad, a Sapiorís Durango. Estoy hablando específicamente de los cardencheros de Sapiorís, porque hay mucha gente en Sapiorís y en la Flor de Jimulco haciendo canto cardenche. Siempre los menciono a ellos porque pues son mis padrinos. Y pues yo fui a pedirles permiso. En realidad fui a pedirles permiso de usar una música tradicional que podrías no pedir permiso. Pero yo quería en realidad hacer un vínculo con ellos. Y, oh sorpresa, el vínculo ha dado unos frutos increíbles y seguimos trabajando juntos y seguimos inventando y reinventando y haciendo asociaciones y defendiendo y promoviendo el canto. No sabía muy bien ese día que estuve en Sapiorís Durango que todo esto iba a suceder. Hice un disco llamado La Gruta de Baba, no sé qué producción es, si la quinta o la sexta de los discos que había sacado hasta entonces. Eh, un disco justo que aborda todas estas experiencias vocales a través de la improvisación, a través del encuentro de las músicas originarias, digamos, de los pueblos originarios del mundo y pues del canto cardenche. Hago dos piezas dentro de este disco y claro que pensé que era un disco que pues yo venía de ser de un mundo de cantautores, ¿no? En donde yo dentro del mundo de cantautores pues yo parecía un poquito extraño, ¿no? Eh, por la forma de mis canciones, por las letras, por la improvisación y, y bueno, decidí sacar este disco. Este disco pensé que era
un disco donde yo me iba a dar un gusto terrible, ¿no? Al hacerlo, y que en realidad pues no iba a pasar nada, absolutamente nada con el disco. Bueno, oh sorpresa, fue el disco que abrió las puertas a giras internacionales, a encuentros internacionales, e invitaciones de todas partes del mundo, bueno, no de todas partes, pero sí de varios continentes. Fue un disco que abrió así como yo no hubiera esperado, y también un disco que entonces compromete a Juan Pablo Villa con el canto cardenche, ¿no? Que salió en 2007. Ay, justo. 2007. Ajá. 2007. O sea, hace ya algunos ayeres. Así es como encuentro el canto cardenche. Mm. El canto cardenche, además de una pirecua, malvarrosura, me parece que son los tres temas dentro de los discos de Juan Pablo Villa, en donde hay piezas o canciones que no son mías. Digamos que son mis tres covers. Ajá. El Malvarrosura aparece en Xolo con Mardonio Carballo y estas dos canciones mencionadas en La Gruta de Baba. Pues justo creo que sería maravilloso, Juan Pablo, que nos compartieras en este momento un par de intervenciones sonoras, quizá un canto que te regrese a este origen del que nos has estado hablando, y otro que pues esté más permeado, ¿no? De lo cardenche propiamente, también para tener esa experiencia pues sonora, auditiva en esta charla. Claro que sí. Eh, Tengo aquí, es que no se ve, pero es un looper con el que voy a estar grabando mi voz en tiempo real. O sea, en tiempo real.
a entrar debajo de la arena. Corre el agua y no se ve. Son los ojos de mi prieta, los que nunca quebrada oscura, triste se quejaba un león, en el quejido decía: amores pa' cuando son. Ya se van las golondrinas a los campos a minorar. Por el viento van diciendo a otras tierras vamos a Pues qué maravilla, Juan Pablo, realmente escucharte. Y bueno, a mí me resuena todo como a reverberación, ¿no? Como que siempre está esta reverberación. Y también el canto cardenche, pues hay una profundidad de la voz, una profundidad de lo emocional, que está muy, muy palpable, o sea, es muy, sí, muy hondo, te llega muy hondo, pues así en términos sensibles, y me gustaría que nos comentaras un poco sobre esta profundidad emocional, sensible. Sí, desde mi perspectiva dentro del canto, de la música, no hay otra razón más que la profundidad. Si no existe eso, creo que es un tiradero de ocurrencias,
si no hay una conexión con lo que cada quien considere profundidad, ¿no? Habrá quien la profundidad la encuentre a través de un discurso político, a través del movimiento, de la danza, del discurso del otro interpretado por uno mismo. Hay muchas maneras de encontrarlo, ¿no? Siempre tuve estas dudas, sobre todo cuando platicaba mucho con mis compañeros cantautores, ¿no? Que yo les platicaba un poquito como de dónde vengo, ¿no? Siempre fui, debo advertir que siempre fui una persona, siempre fui un niño al que le llamaba mucho la atención como esta vida monástica. Y lo pensé seriamente. Después supe por qué lo pensé. Lo pensé porque para mí representaba una especie de conexión con uno mismo, no tanto una conexión con una u otra creencia o religión, sino era el camino que yo podía ver. Ujú. Como en este sentido de profundidad, de interiorización, de conexión con lo otro. Entonces, bueno, me costó un poco de trabajo porque en realidad estaba muy politizado el ambiente de pronto ahí con mis amigos cantautores y los adoro y los quiero mucho y aprendí muchísimo de eso, pero, pero después salí fortalecido, muchos años después, con esta forma y esta creencia de que si no viene de adentro, entonces no tiene sentido, no cobra ningún sentido, no tiene ningún sentido. La vida, el mundo puede vivir sin nosotros, puede vivir sin nuestra obra, puede vivir de verdad sin obras contundentes. O sea, podría no existir esa obra y existir otra y se acaba la historia, ¿ves? Pero dentro pues de mi, pues sí, de mi estar vivo, pues para mí el escenario es un altar. Así como lo entendí de niño pues a lo mejor como que traslado ciertos conceptos medio extraños o medio confundidos, dirían mucho, pero no, para mí es muy claro, para mí el escenario es un altar y entonces puede salir como sea, pero siempre tiene que haber como una entrega y esa entrega es ese romperse que me lleva a la improvisación y ese buscar la profundidad. Y es por eso que pues también encontré el canto cardenche, porque el canto cardenche es un canto hondo, profundo, lo escuchas y dices, ¿qué está pasando? No, yo la primera vez que lo escuché no entendía occidentalmente qué estaba sucediendo. Había unos movimientos extrañísimos de las voces de estos señores y yo no entendía muy bien de repente los movimientos armónicos o se movía la tonalidad de una manera impresionante y después ya entendí por qué, ¿no? Ya platicando con ellos y digo, he convivido mucho con ellos aquí en México y en muchos festivales y también en Sapioris Durango, por supuesto, ¿no? Pero la profundidad a la que llega el canto cardenche es, es, es vivo reflejo quizá de lo que busco en la vida con la música. Y en este canto lo encontré. Y pues afortunadamente, yo digo afortunadamente, eh, los señores y las señoras cardencheras, porque ahora hay mujeres cantando cardenche con los cardencheros de Sapiorís, lo cual nos llena de mucho. Ah, se tiene que cambiar les cardencheres de Sapiorís, ¿no? Ay, sí. Van a tener que cambiar nombre. No, pero me parece muy afortunado, ¿no? La inclusión de la mujer en el canto cardenche. Y bueno, esa profundidad del canto cardenche también me ha llevado a una profundidad humana con estas personas entrañables, ¿no? Y en fin, se puede hablar mucho de Juan Pablo Villa y la forma en la que, digamos, adopta el canto cardenche. Podemos hablar de pros y contras, ¿no? Podemos hablar de la apropiación. Se puede extender el tema tremendamente. Mi alma y mi corazón están en paz porque trabajamos mucho juntos, nos importa el canto cardenche, ellos son los depositarios de esta tradición, nosotros somos canal y, y no damos pasos sin guarache. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy en constante comunicación con Higinio Chavarría, la nueva generación de los cardencheros, y pues hemos inventado producciones con los cardencheros de Sapiorís en el Teatro de la Ciudad un par de veces. Hemos ido a festivales.
junto con los cardencheros de Sapiorís. He estado pues también acompañando algunos de los procesos de contratación de los cardencheros en festivales y demás. De pronto este canto tradicional, no sé por qué en la cultura a veces parece que estos cantos tradicionales, que ellos lo hacen sin ninguna intención de cobrar dinero, parece que es como una puerta abierta para muchas personas de trabajar de otra manera que yo no comparto, ¿no? Entonces, pues ha sido un trabajo muy arduo, o sea, desde Verónica Ramírez, que es mi ex representante, que es de Torreón, es una gran amiga, pues armamos muchas cosas juntas, armé algún concierto también con Verónica Ramírez, Mardonio Carballo, el Teatro de la Ciudad, con los Cardencheros de Sapiorís. Muchísima gente conoce el canto cardenche por mis interpretaciones, muchísimas personas. Entonces, creo yo que esa profundidad y ese respeto por el canto cardenche también se ve reflejado a través de las acciones que poco comparto, pero que año con año, mes con mes, semana con semana, hacemos los del coro, yo mismo o personas muy cercanas o que conocieron el canto cardenche a partir de mi trabajo, ¿no? Entonces, pues la profundidad llega como por muchos lados, ¿no? Ujú. Sí, 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 de acuerdo. Digo, también tu propia interpretación de estos cantos ha sido inspiración para danza misma, ¿no? O sea, Barro Rojo, bailando Ya me voy a morir a los desiertos, etcétera, ¿no? Es como em, la palabra que tú mismo estás encarnando en esa profundidad. mm, que habla de toda una tradición también, de otros cuerpos, de otras historias, ¿no? Y que la estás haciendo presente, pues también danza, ¿no? También está ahí danzando. Y me hace también mucho sentido que hables del significado de la escena misma o de tu puesta en escena misma, porque también en el coro acardenchado involucras mm, el movimiento de toda la corporeidad mientras se está interpretando el mismo canto, ¿no? Como para traer también la sonoridad de los pasos, la sonoridad de las palmas, del desplazamiento, ¿no? Etcétera. Entonces, si nos puedes contar también un poco sobre tu trabajo, pues, pues dancístico dentro de la interpretación del coro acardenchado, ¿no? Ay, el coro es una comunidad hermosa, preciosa. Eh, Creo que yo lo que hice fue fundar el coro y pues darle un poco de forma, ¿no? Eh, Veníamos ya de un cuarteto que se llamaba Cardenchados, con Torreblanca, Juan Manuel Torreblanca, Leo Socchi, Tarek Ortiz y yo. Compusimos Pásele, Pásele y estuvimos interpretando muchas canciones del repertorio cardenche, ¿no? Em, el coro nace por la necesidad de cantarle a los cardencheros de Sapiorís. Nace un día que produjimos uno de estos conciertos en el Teatro de la Ciudad y pues les cantamos a ellos. Los, Les pusimos unas sillas en el escenario para poder cantarles a ellos. No era nada más como, como decir, ay, sí, les vamos a cantar, o sea, y entonces les cantamos al público. Le cantamos al público, claro que le cantamos al público, pero queríamos voltear a verlos a ellos, como diciendo, esto es lo que ustedes nos han regalado, Como esto una es algo que ofrenda, ¿no? ustedes, Ujú, sí, ujú. algo que han generado a lo largo de todos los años que han, pues, mantenido viva esta tradición. Em, bueno, al ser esta una comunidad, pues fui encontrando personas maravillosas, interesantísimas y además músicos que admiro mucho, ¿no? Em, una de ellas, Leica Mochan, María Emilia Martínez, con quienes comparto ahora la dirección del coro. Y planteé un poquito y platico esto porque
En realidad, quien lleva la parte de percusión corporal es Leica. Ella ha trabajado mucho toda esta parte y, y la hemos compartido en diferentes momentos de nuestra vida, Leica y yo haciendo duetos o con Muna Azul en su momento, etcétera. Pero ella lleva toda esta parte al coro, esta parte de movimiento. Tenemos bailarinas en el coro, bailarines, gente que viene de danza folclórica y demás también, gente que nada tiene que ver con la música y este es su primer acercamiento, digamos, escénico, ¿no? El encuentro musical pues ya lo habían tenido previamente en su vida, pero escénico es para muchas personas, el coro es su única experiencia, digamos, entonces es un coro muy diverso que canta, que danza a su manera, que se mueve a su manera, que integra dentro de su diversidad a un, un órgano que es este coro y que así suena y así se mueve. Eh, y pues sí, tiene un pulso y un ritmo específico. Integramos, sí, evidentemente, calentamientos que involucran al cuerpo, a la voz. Al coro le encanta bailar cuando hay fiesta. Em, Se integra todo de alguna manera. Creo que es... o- mm, sí, creo que lo dije muy bonito hace rato. Ajá. Entonces, pues prefiero detenerme ahí. Pero sí, esa parte de movimiento, digamos, escénico, lo trae Leica, María Emilia y yo, entonces también vemos cómo hacer, si sí o si no. Y después al final, pues la dirección artística, digamos, ya, eh, pues sí me gusta tomar la última palabra porque es un coro del que me he hecho yo responsable, tanto sí, pues de todos sus integrantes y de lo que se canta y de lo que se toca y pues... eh, ujú, es de Pues ha todos, sido pero... fascinante ujú. escucharte, Juan Pablo. Y pues, ¿qué te parece si para cerrar con una última intervención, ya Me para encanta. finalizar? Oigan, pues quiero agradecerles mucho el espacio. Em, pues me encanta, de alguna manera, mm, pues dejé la danza, pero la danza no me ha dejado a mí. Y he tenido muchos encuentros con ustedes en esta pandemia y he tenido muchos encuentros con el cuerpo, con el movimiento, con la danza. Yo sigo moviéndome y sigo haciendo canto y nada, pues espero que continuemos con estos encuentros y con estas charlas tan ricas que se arman con ustedes. Así que, pues mi agradecimiento. Y por supuesto, pues gracias a todas y a todos por escuchar esta charla. Les dejo un fuerte abrazo. Pueden visitar mis redes sociales y mi música está en las plataformas digitales. Soy Juan Pablo Villa y agradezco y me despido con esta intervención sonora. El clásico con el que la gente conoció el canto cardenche a través de mi voz. Herundum, teu, herundum, 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 teu, dum, herundum, teu, herundum, 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 teu, dum, y al pie de un árbol, mi alma se sienta triste y iluminada por la luz de la mañana salió y me dijo que era esperanza vana, donde alabes mejor me duermo yo. La vi de venir
no creía que ya era. Yo me acerqué hasta el pie de su ventana. Salió y me dijo que era Esperanza Habana, donde a la vez mejor me duermo yo. Quisiera ser una garza morena para estarte mirando en una redoma de oro. Pero trigueñita, no más que me acuerdo y lloro. ¿Quién tiene la culpa? Usted que me abandonó. Y al pie de un árbol mi alma se sienta triste, donde a la vez mejor me duermo yo, donde a la vez mejor me duermo yo. Muchísimas gracias, Juan Pablo Villa. Gracias por este gran regalo, por haber encarnado en este espacio tu tránsito por el canto, por tu pasión por el movimiento, por el cuerpo en sí y todas tus transformaciones. Lo atesoramos con muchísimo amor y gracias, por supuesto, a todos quienes nos estuvieron acompañando en este espacio. Sigan también la programación de México 500, por supuesto, de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras y de los espacios de Cultura UNAM. Y bueno, pues obviamente no olvidamos para nada la colaboración de Juan Pablo Villa, con Gabriela Agulco, Ernesto Len, en Humani Corporis Danza, que estuvieron en el Aleph 2021, creando una videodanza maravillosa, junto con otros artistas también audiovisuales que estuvieron creando también su espacio videodancístico. Y fue una experiencia muy hermosa también verte, Juan Pablo, compartir toda tu creación sonora con tu mismo cuerpo danzante, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos siempre, Juan Pablo. Un placer y muchísimas gracias. Nos encontramos muy pronto. Nos encontramos muy pronto. Claro Chao. que sí, muchas gracias. Chao.